Bien, vamos aquí a trabajar nuestro cálculo de varias variables. ¿Ok? Vamos a ir aquí a comenzar con algunos ejercicios. Vamos a ver aquí, ver, o lectura. Bien, entonces, solo para recordar, só para lembrar de que se você tem uma função de duas variáveis, o limite pode não existir, não? Porque você encontra dois caminhos, tal que os limites são diferentes. Então, você encontrou dois limites diferentes, logo o limite não existe. Tá? Porque se ele existisse, todos os limites seriam iguais. Bom, aqui temos um exemplo que o limite existe. E para isso, vamos a observar aqui, detenidamente, que esse limite existe. Tá? Então, o que a gente usa para esse limite existir são essas desigualdades, o teorema de confronto. Ou seja, se você consegue limitar aqui sua função entre duas funções, de tal maneira que o limite das duas seja zero. Portanto, o limite da função se encontra no centro tem que ser zero, não? Então, aqui, por exemplo, o que é usado, toda quantidade ao quadrado é sempre positiva, não? Você consegue somar aqui x quadrado. Agora, usando propriedade de valor absoluto, que seria o valor absoluto de x, seria essa igualdade, a gente consegue essa parte, mas você consegue passar a dividir sempre que um ponto não seja 0, 0. Claramente, quando você calcula o limite, você está supondo que você está aproximando de 0, 0, mas ele não é 0, 0. Então, por isso aqui, você consegue aplicar aqui o valor absoluto. Consigo aplicar aqui o valor absoluto. E você divide aqui, né? O valor absoluto de uma quantidade densa pode salir valor absoluto porque é uma quantidade positiva, não? Então, todo está limitado por 1 e, finalmente, o valor absoluto seria entre 0 e 2x. Vamos a estudar detenidamente esse limite que simplesmente aqui é o mesmo limite de acima, não? Afirmamos que esse limite ele é zero, tá? Esse limite é zero. Por que zero? Bom, partimos da desigualdade de que a gente sabe que tem maior ou igual que zero. Então, usando a desigualdade, não? Usando a propriedade de valor absoluto, lembrando que o valor absoluto é ele mesmo, se essa quantidade é maior ou igual que zero. Por isso, que a gente tem, bom, isso está limitado, a gente tem aqui valor absoluto, tem que pôr aqui valor absoluto, numerador e denominador. E aqui aplica a propriedade do produto valor absoluto. Sabemos que isso está limitado por 1. Esse, obviamente, para x, y diferente de 0. Então, aqui aplicamos o teorema de confronto. Essa parte da direita vai para 0. Essa parte da esquerda vai para 0. Portanto, a parte central vai para 0. Bom, em valor absoluto, isso implica que isso vai para 0. Esse limite existe. Agora, podemos aplicar as coordenadas, coordenadas polares, lembrando que você pega x, r coseno de θ, y, r seno de θ. Bom, aqui no denominador você pode aplicar imediatamente de que x quadrado mais y quadrado é r quadrado, não? Tá? Então você aqui, por exemplo, consegue cancelar um r. Agora, é importante que
verificar por quê esse limite é zero, não? Então, bom, aqui é o que foi usado, não? Que seria a identidade 1. Então, se você consegue limitar essa parte, no valor absoluto, lembrando que temos cosseno menor ou igual que 1 e seno menor ou igual que 1, você pode aplicar aqui valor absoluto a cada parcela e consigo limitar essa quantidade por 0 e por 2R. Então, esse limite dá 0, não? Que seria o teorema de confronto. Mas vamos ter cuidado de que não sempre pode aplicar o você coordenadas polares. Por exemplo, se aqui somente depende de θ. Aí dá problema para esse limite. Que também aplicamos aqui coordenadas polares. Vamos a ser mais rigurosos. R maior ou igual que 0. E, bom, claramente R seria raiz quadrada, ¿no? Assim, temos que R maior ou igual que 0. Então, quando você substitui, bom, aqui seria R0, 0 más, ¿no? Básicamente, porque R é maior ou igual que 0. Então, se aproxima R a 0 más por valores por la direita, ¿no? Aqui você substitui e você chega a uma expressão que tem θ e tem R, mas a expressão vem daqui, ¿no? Que cosseno quadrado, bom, cosseno é menor ou igual que 1, você eleva ao quadrado, seria menor ou igual que 1. E aqui tem que o teorema de confronto, isso vai para 0 e esse limite vai para 0. Esse exercício é interessante porque você tem que aplicar algo mais, não? Aqui substituímos no lugar de x, no lugar de y. Aqui fazemos as contas. E aqui, beleza, aqui então, a gente tem que ver que esse limite quanto dá, não? Afirmamos que seria 0, não? Afirmamos que seria 0. E é porque você consegue limitar essa quantidade por 0, por embaixo. E aqui aplica desigualdade triangular, não? Aqui. E além disso, você tem esse 3, pode passar aqui, você sabe que cosseno limitado por 1 e seno limitado por 1 seria 2. O sea, por el teorema de confronto, eso aquí va para 0, eso va para 0, por tanto, central para 0, y así se concluye que su límite, da 0. Essa seria a conclusão. Agora, hay que ter muito cuidado, ¿no? Hay que ter muito cuidado, porque si el resultado depende solo de θ, tanto el límite puede no existir. Por ejemplo, él se ha definido que ese límite no existe, ¿no? Por esse caminho te dá 0 e por esse caminho te dá 1 meio. Se a gente vai às coordenadas polares e substituir uma função f, que seria tudo que aparece aqui, no limite. E olha só que esse depende só de θ. Aqui não dá para fazer nada, não dá para concluir. Em geral, você tem o seguinte teorema para uma função. Esse limite é L, se somente se esse limite aqui tende a ser por a direita. L uniformemente en θ. Matemáticamente se escribe de esa manera, somente si para todo epsilon menor que 0 existe un delta menor que 0, el que cierre menor que delta, en todo. Eso para todo θ. Esse limite não existe. Lembra que você escuchou pegar dos caminhos. Caminho, por exemplo, y0 e c igual 0, você substitui aqui C1. Si y y c igual 0, todo va embora, ¿no? Todo va para 0, daría 0. Agora, por esse caminho, x igual y. Você passa aqui x igual y aqui. E c, toda essa parte vai para 0, não? Essa parte vai para 0. Daria meio. Lembra que esse limite aqui se considera, não? X diferente de 0.
como usual, existe pois os limites ao longo dos caminhos são diferentes. Agora, a gente verifica por caminho x igual a 0 e sin igual a 0, da 0. Ainda más esa función por toda esa recta que sería lambda x. También conseguimos que da 0. ¿Será que ese límite da 0? No necesariamente. Por ejemplo, aquí descubrimos otro camino, mucho más diferente, un camino, una parábola. Y aquí obtenemos que ese límite da medio. Por tanto, el límite no existe. O sea, que los caminos simples, ainda que sean 0, tenemos que verificar un camino para que el límite no exista. ¿Tá? Por ejemplo, para ese límite, tenemos que tener cuidado porque normalmente aplicamos caminos simples y no encontramos diferencia, mas si aplicamos este camino, que a la 4, vamos a sustituir x por y a la 4, encontramos que da medio. Y por unos simples, daría 0. Tal no existe porque tenemos caminos diferentes. Es interesante, ¿no? Porque si você considera ese camino, x igual a 0, aquí tenemos aquí una propiedad, ¿no? Que lembrar que es el límite de cálculo 1, que sería 1. Bueno, aquí está al cuadrado, no vamos a tener problema, que sería producto. Siempre se puede aplicar el límite del producto siempre que cada límite exista. Ahora, si aplicamos ese camino, da un medio, o sea que ese límite no existe. Para derivadas parciais, vamos a tener en cuenta que cuando você va a hacer el derivada parcial con respecto a R, a otra variable o las otras variables se consideran constantes. ¿Tá? Es por eso que cuando você pega aquí, con respecto a R, bueno, este tiene R y tiene R. Aquí precisamos aplicar regla del producto, ¿no? Derivado primero por otro sin derivar, más R por derivadas con respecto a R. Y aquí pasemos a derivada, ¿no? Derivada de R con respecto a R da 1. Y aquí, por ejemplo, tenemos derivado un logaritmo 1 sobre el argumento. Tenemos que derivar aquí regla de cadena, lembrando que aquí, como es una constante, en ese momento una constante le daría 0. Esa sería la respuesta. Con respecto a eso, entonces R es constante. O sea que como es una constante, voy a salir de aquí la derivada. Y aplicamos derivada aquí, logaritmo, por la derivada interna. ¿No? Con respecto a eso, porque aquí daría 0, ¿no? Vamos a verificar que esa función satisface esta ecuación, ¿no? Es un ejercicio usualmente importante, ¿no? Para você aplicar a derivada. Por ejemplo, aquí tenemos que calcular z con respecto a x. Entonces, y si no sería constante, ¿no? Aquí pegamos regla del producto. Tenemos aquí regla del producto. En ese caso, cuando derivamos con respecto a y, x sería una constante, ¿no? Pues puede ser aquí. Y bueno, a derivada del coseno, de seno sería coseno para derivar de función interna, ¿no? Con respecto a qué? A y. O sea, que esa sería una constante, lembrando que esa derivada sería menos 1 sobre y cuadrado. Ahora, sustituyendo en esa ecuación, tenemos que verificar cuando se multiplica por x o y, efectivamente encuentra que eso sería su función z. Para la parte 2, determina las derivadas parciales de primera orden de la función. Bueno, tenemos que una función de dos variables. Una función de dos variables. ¿Tá? Entonces, aquí, la primera derivada parcial con respecto a x, y se considera constante. ¿Tá? O sea que uno, si y es constante, 1 sobre y también es constante. ¿No? Sale aquí de la derivada y se deriva aquí que sería 1. Sería 1 multiplicado por 1 sobre y. Aquí. X se considera constante, entonces sale aquí. Bueno, a derivada de esa parte aquí, de 1 sobre y, sabemos que sería menos 1 sobre y cuadrado. B.
Aquí tenemos tres variables. Entonces, si hacemos derivada con respecto a x, las otras dos variables se consideran constantes. Tá? O sea, eso que está aquí es una constante, entonces sale de la derivada, pues se va a derivar solamente x. Tá? Ahora, cuando vamos a derivar con respecto a y, las dos variables z y x son constantes. Es una constante, sale aquí como constante, aquí vamos a derivar aquí con respecto a y, que sería coseno, por la derivada interna aquí, ¿no? Con respecto a y, aquí sería, este sería 0, ¿no? Aquí sería, por ejemplo, con respecto a c, o sea que las otras dos variables, tanto x, pues ya sería una constante. Más con respecto a c, más aquí está adentro, ¿no? Aquí hacemos un procedimiento derivada del seno y coseno. Y aquí notemos que este da 0, más aquí sería menos 1, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque nos va a pedir calcular derivadas parciais diferente de 0 en 0. Ahora, a segunda derivada parcial en 0, 0 queda diferente. Pregunta, ¿será que eso contradice el teorema de Clairaut? Vamos a ver que no, porque el teorema de Clairaut dice que esa igualdad ya se da, x y f de las parciales mixtas, siempre que satisface, siempre que las existen, y son continuas, ¿no? Bom, para x y diferente de 0, a gente aplica aquí a regra de cociente, ¿no? Aplica a regra de cociente. Teniendo en cuenta que vamos a derivar con respecto a x. O sea, ya por ejemplo aquí, y sería una constante. Entonces, y sale, y você deriva x, sería 3x a la 2. Aquí sería y 3x a la 2. ¿tá? Aquí, con respecto a x, este sería una constante, no y a la 3. Por tanto, y cuando você deriva x, sería 1. Por tanto, ¿qué ficaría aquí? Entonces, você verifica que você tem esa conta aquí. Eso es para todo x, y diferente de 0. De la misma manera, calculamos con respecto a y. Ahora, vamos a lembrar que você calcula a derivada con respecto a x. De esa manera, ¿no? Más, el punto sería 0, 0. O sea, aquí sería 0. Y aquí sería 0. Sería 0, 0. 0, 0. Por tanto, todo se reduce a calcular ese límite, ¿no? Entonces, aquí vamos a usar como h tiende a 0. No limite, a gente siempre acostuma a decir que siempre tiene una aproximación a 0, o sea, h no es 0. Por tanto, para calcular f, ese sería nuestro x, ¿no? Vamos a usar la definición de f, ¿no? Do f, que sería f, ¿no? Nuestra f, que sería a f inicial, ¿no? Sería aquí, ¿no? Sería nuestra f inicial. Nuestra f inicial tal sería 0, ¿no? En acá 0. Sería 0 menos 0 por el límite da 0. Similarmente calculamos otro límite que da 0. Ahora vamos a calcular las derivadas mixtas en 0, 0. Lembramos que eso por definición sería, vamos a derivar con respecto a y esa función. Entonces vamos a supor que aquí no tenemos f de x, tenemos una función aquí. Entonces por definición sería su función cuando acá tiende a 0, ¿no? Estamos derivando con respecto a y, ¿tá? De f, 0h, menos f de x, 0, 0. Entonces aquí precisamos calcular ese elemento, ¿no? Aquí h diferente de 0, o sea que usamos, bien ya fez, ¿no? Derivada parcial con respecto a x, aquí, a gente ya calculó esa, ¿no? Vamos a sustituir aquí los valores que son dados. Entonces, aquí encontramos que da menos h. O sea que cuando usted sustituye eso da menos h, ese ya fue calculado, quedó 0, ¿no? Sobre h, ese da menos 1. Aquí concluimos que se da menos 1. De forma semejante, ya aquí vamos a derivar una función con respecto a x, ¿no? Entonces aquí sería equivalente, ¿no? Haciendo el mismo razonamiento. H0, que he calculado con x y diferente de 0. Lembre que eso es, él es 0 solamente para 0,0. Entonces, si h diferente de 0, calculado así. Entonces,
Entonces, este sería G y este sería 0. Por tanto, L sería todo igual a 1. Então, ¿qué concluimos? Que una derivada mixta, o sea, ya x y 0 da menos 1, la otra da 1. O sea, ya son diferentes. ¿Será que eso contradice el teorema de Clairaut? No. ¿Por qué? El teorema dice que estas derivadas parciales mixtas deben existir. Bueno, elas existem, ¿no? Ahora, ser contínuas. Para isso, a gente pode calcular novamente com a regra no quociente as derivadas mistas, não? Para x y diferente de 0. Por exemplo, a gente sabe que quando em 0, 0 dá menos 1, não? E para diferente de 0, como calculamos isso? Pues calculamos SF de x, ya está calculado acima. Vamos a derivar con respecto a y, nuevamente aplicamos regla do cociente y encontramos esto. Ahora, esa función no es continua en 0, 0. ¿Por qué? Bom, calculemos su límite. Ese límite, para que sea continua, vamos a entrar aquí. Para una función sea continua, el límite debe existir. F en 0, 0 debe existir además tem que ser iguais, não? Mas aqui, olha só que esse limite não existe. Tá? Bom, ela está definida em 0, 0. Segundo, temos que verificar que esse limite existe. Mas não existe, por exemplo, se você pegar esse caminho, você tem aqui, não? Substituindo aqui seria y a la 6, y2, x2, x4 sería x6, ¿no? Aquí se cancela con ese sería 0. Y a gente pega aqui outro caminho e te dá menos 1. Então, o limite não pode existir, porque você tem dois caminhos. Então, a função não é contínua em 0, 0. Da mesma maneira, podemos estudar a outra derivada mista, ¿no? Vamos usar derivação implícita para calcular essas derivadas parciais, ¿no? Eso básicamente, bueno, aquí he usado a regra la cadena, ¿no? La cadena en derivadas parciales, ¿no? Entonces, usted tiene z que depende de una función de f de x y, mas ela satisface una ecuación implícita igual 0. Entonces, se tiene esa siguiente fórmula, aquí sería igual 0, ¿no? Igual 0, que implicaría, aquí solando, pues aquí sería, no, ese C sería F, ¿no? Tenemos aquí esa fórmula y tenemos esa segunda fórmula. ¿Cuál sería nuestra F implícita? Pues C y sola, C cuadrado negativo igual 0, ¿no? Todo eso igual 0. Entonces, verificar aquí, derivada parcial por respecto a de Fezon, que sería todo eso por respecto a x, ¿no? Entonces, las otras variables serían constantes, ¿no? Aquí sería constante, 0. Aquí sería 0. Igualmente calculamos esa derivada parcial y aplicamos esa definición, ¿no? Que sería esa sobre esa que ya fue dada aquí. De forma semejante, calculamos esa otra derivada parcial. Y encontramos derivada parcial con respecto a C, que sería df de y, que sería esa sobre esa derivada. Determina mayor conjunto de la función continua. Esta función continua tiene problemas en 0, 0, porque aquí una función racional, si você pegar x y 0 diferente de 0, aquí ese conjunto es importante, ese conjunto somente 0 cuando x y 0 en 0, 0. Entonces, el único problema sería en 0, ¿no? 0, 0. Aqui, eu estou dizendo aqui, mas esse limite, se você pega um caminho, você consegue quedar um terço, né? E se você pegar outro caminho, você consegue quedar 0, então o limite não existe. Ou seja, que não continua um único ponto 0. O sea, que o maior conjunto seria R2 menos 0.